¿Estamos ya? Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Estamos listos? Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 3. Antes de comenzar, no se olviden, como una leve introducción al libro de Timoteo, la introducción la dimos en el ayuno anterior. ¿Qué podríamos decir para recordar un poco? El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Aunque el nombre es más contundente, por si acaso. El nombre de Timoteo significa uno sí que honra a Dios, pero que le da el valor debido a Dios. Es un nombre maravilloso, de verdad, que le pusieron a este varón, y cuando tú estudias el significado de su nombre es maravilloso. Aproximadamente se calcula que cuando Pablo conoció a Timoteo, debió haber tenido, ¿cuánto? Unos 16, 18 años, se calcula. Ya Timoteo era convertido. Pablo llega a la ciudad de Listra y de Derbe, y ahí es donde lo conoce a Timoteo, de madre judía, de padre griego. Se discute mucho de que tal vez la madre de Timoteo haya estado en yugo desigual cuando tuvo a Timoteo. ¿Y qué pasa? Timoteo nace, se desarrolla y estuvo a cargo de su abuela Loida y de su madre Eunice. ¿Y qué sucede? Timoteo, un siervo de Dios que desde pequeño le enseñaron las Sagradas Escrituras. Escuchen, miren este texto de la palabra del Señor cuando habla de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto está en 2 de Timoteo 3, 14, 15. Acá lo interesante, y por qué se los quiero mencionar antes de comenzar a seguir con la lectura, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La palabra niñez, hermanos, abarca un periodo de tiempo que va desde el embarazo hasta cuando ya salió y es un jovencito. Y esta es una de las pruebas que hay justamente bíblicas. Timoteo fue instruido desde que estaba en el vientre de su madre, seguramente por su propia mamá y también por su suegra y también por su abuela, perdón. Sí, por su abuela Loida. Todo parece ser que lo fue instruyendo desde que estuvo en el vientre, y mira el resultado que obtuvieron a un Timoteo poderoso en las Escrituras. Pablo lo ve cuando llega a Listra y le dice para que lo acompañe, y Timoteo, encantado de la vida, se va con él. Aproximadamente se calcula que Timoteo estuvo con el apóstol Pablo entre 13 a 15 años, yéndose de aquí para allá en viajes misioneros.
otro dato que deben de saber es que Pablo lo llama a Timoteo justamente y le escribe la carta cuando estaba en su, lo llama a Timoteo, perdón, cuando estaba en su primer viaje misionero. 13 a 15 años estuvo con él. A esa edad, saquen su cuenta, si tenía entre 16 o 18 años, más o menos cuando tendría pues unos 34, 35 años, ya Timoteo, habiendo desarrollado una madurez espiritual, Pablo decide dejarlo como pastor en Éfeso. Justamente, queridos hermanos, la carta de Primera de Timoteo son las instrucciones que le da el apóstol Pablo al pastor Timoteo, encargado de la iglesia de Éfeso. Son las instrucciones. Por eso he querido comenzar con ustedes las lecturas en los ayunos de un libro de la Biblia en Primera de Timoteo, porque son instrucciones que le da, vuelvo a repetirles, el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Instrucciones de cómo se debe de comportar. Aproximadamente Timoteo tendría, como les digo, una edad entre 33 y 36 años. Y Pablo le comienza a instruir. Ahora, sin embargo, ustedes se acordarán que cuando estamos leyendo hay instrucciones que Pablo le dio, por ejemplo, nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Lo que pasa, queridos hermanos, es que a veces hay malos entendidos. Cuando dice nadie tenga en poco tu juventud, piensan que él era un muchachito, Timoteo. No es así, sino que para llegar a ser pastor, y hoy día lo vamos a ver, mayormente pastores eran los ancianos. Así que imagínense, si las personas ancianas eran los pastores en aquel tiempo, los obispos, ¿no? Y esos tres nombres, ahora lo vamos a ver. Ancianos, obispos y pastores. Entonces quiere decir que cuando Timoteo, en comparación con los ancianos, Timoteo era un jovencito, pues. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pero en realidad no era un chiquillo, Timoteo ya tenía como 30 y tantos años de edad. Esas cosas podríamos tener nosotros acerca de saber de Timoteo. Les estoy refrescando la memoria porque en el anterior ayuno ya lo habíamos visto. ¿Cómo, según la tradición, cómo fallece Timoteo? Aproximadamente fallece unos 30 años después de haber conocido al apóstol Pablo. Se cree que murió en Éfeso. ¿Por qué murió martirizado? Porque comenzó a oponerse a la adoración de la diosa Diana. Ustedes deben recordar que en Éfeso justamente había un templo a la diosa Diana. Se acordarán ustedes que Pablo tuvo un disturbio ahí, justamente causó un disturbio ahí, que comenzaron a hacer escándalo los que vendían los templecillos de Diana, ¿se acuerdan? Entonces, ya, en ese lugar Timoteo se quedó como pastor. Y todo parece ser que Timoteo como pastor era esos pastores que salía y cuando habían procesiones o cosas por el estilo, salían y comenzaban a predicar. Y a pesar de que Timoteo se había hecho querer por algunas autoridades, llegó el momento en que la gente no estuvo de acuerdo en lo que hizo y lo apedrearon, lo terminaron sacando y apedrearon. Y así murió Timoteo. Esta es la historia del siervo de Dios, Timoteo. Su testimonio, hermanos, de Timoteo de verdad me llama mucho la atención. Una de las cosas que más veo en este hombre, ¿qué cosa es? Es su amor por el Señor, por su celo por las cosas santas. Y que en ningún momento de su ministerio tú lo ves a Timoteo caer en algún pecado. Nunca lo ves caer en algún pecado. O sea, él comenzó en Cristo y terminó de pie en Cristo. Tal vez eso es una de las cosas más maravillosas que tiene este hombre. Por eso te digo que cuando tú comienzas a saber un poco más de la historia de Timoteo,
su nombre, Timoteo, el que honra a Dios, o cuando comiences el estudio, ¿verdad?, de la palabra etimológica de Timoteo, te das con la sorpresa que es el que honra a Dios, sí, dándole la verdadera adoración que se merece Dios como Dios. Eso significa el nombre de Timoteo. ¿Y cómo lo honró Timoteo a Dios? Lo honró con una vida digna todos los días de su vida hasta que falleció. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces la lectura de la segunda parte y vamos a ver hasta dónde llegamos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos al versículo 1. Requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, paremos un momento. ¿Quién es un obispo? Quiero que sepan, queridos hermanos, que un obispo es una persona que se encarga de la iglesia en aquel tiempo. En las escrituras, el obispo tiene 3 nombres. Se confunden por eso a veces. Uno es anciano, el otro es obispo y el otro es pastor. Por ejemplo, si quieren un ejemplo de lo que estoy hablando, acompáñenme un momentito a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Por eso ustedes van a encontrar pasajes de la Biblia que cuando le están hablando a los obispos, es como si estuvieran hablándole a los pastores. Así que obispo, anciano y pastor son sinónimos en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Comenzó a hablarle a ¿quiénes? A los ancianos. Ahora mira el mensaje que le da a los ancianos. Yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. ¿Quiénes apacientan la grey de Dios? Los pastores. ¿Se dan cuenta? Apacentar, o sea, el mandamiento de apacentar la ley de Dios, la grey de Dios, acá dice ancianos. Ahora sigue leyendo y vas a ver que después se refiere a ellos como pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Este mandamiento es para nosotros, los pastores, los obispos o ancianos, sino voluntariamente. Escuchen, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por eso es que yo procuro cuidarme mucho de no imponer, sino de procurar llevarlo todo de una manera sabia y sensata, llevándolo a reunión. Dice, siendo ejemplo de la grey, el pastor debe enseñar a los hermanos cómo debe ser, porque es imposible que un pastor le hable de santidad a las ovejas si él no esté viviendo en santidad. O es imposible que un líder, no eres pastor, pero eres líder dentro de la iglesia, pastor de jóvenes o un líder ministro de alabanza, es imposible que tú estés haciendo funciones sacerdotales, funciones dentro de la iglesia y que no estés dando el ejemplo respectivo a las ovejas. Mucho cuidado. Mira el 4, acá cambia el nombre, ya no habla de ancianos obispos. Mira lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de ¿quiénes? Pero estaba hablando a los ancianos. Entonces quiere decir que el término anciano o pastor se puede cambiar indistintamente. Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si quieren una confirmación más de lo que les estoy hablando, busquen Hechos capítulo 20. Y van a ver aquí que aquí le comienza a hablar Pablo a los obispos. Sin embargo, cuando lean el mensaje que vamos a leer, te vas a dar cuenta que también es el mismo mensaje a un pastor. Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que cuida un rebaño? El pastor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Te das cuenta cómo indistintamente usa el término obispo, pastor o anciano? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Se han dado cuenta? Muy bien. Entonces, cuando estamos leyendo, volvamos a primera de Timoteo 3:1, cuando está hablando requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, entonces podríamos decir, si alguno de ustedes, hermanos, está queriendo ser obispo, anciano o pastor, es lo mismo. Buena obra desea. Sí, tú puedes desear ser pastor, tú puedes desear ser un obispo, tú puedes desear ser un anciano. ¿Cuáles son los requisitos, pastor? Versículo 2. Miren que todo se refiere al testimonio. No te dice si sanas enfermos, si resucitaste muerto. Mira lo que dice el texto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, o sea que sea maestro. Por lo tanto, que conozca las Escrituras. 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá me detengo, ¿saben por qué? Porque me han hecho preguntas a lo largo de los años y yo se las hago a ustedes. A ver, para que se rompan la cabeza, no, perdón, para que piensen un poco. Acá está diciendo claramente, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero ustedes se deben recordar, queridos hermanos, que por ejemplo Samuel tuvo 2 hijos y sus 2 hijos fueron de verdad hijos corruptos. Pedían coimas, eran sacerdotes igual que su padre, y pedían coimas, pedían dinero a cambio, cosas, animales, inclinaban la balanza por el rico y al pobre lo dejaban a un lado. Pero acá dice bien claro que sepa gobernar su propia casa, ¿cómo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pregunta, ¿Samuel siguió dirigiendo al pueblo de Dios a pesar de que sus hijos eran corruptos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si acá dice que el obispo no puede ser, tiene que tener buen testimonio. ¿Ah? Todavía no salía este texto bíblico. Gracias, hermana. La hermana es una erudita bíblica. Nos está diciendo la interpretación. Y podríamos hablar también de los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí, hermanos, sí, eran terribles, peores que los hijos de Samuel. Y Elí era un sumo sacerdote, hermano, tremendo, siervo de Dios. Él al que bendecía, bendito quedaba. ¿Se acuerdan que bendice a Ana? Justamente cuando la bendice a Ana es que nace Samuel. ¿Se dieron cuenta? Sin embargo, sus 2 hijos corruptos manoseaban las ofrendas que traían los ofrendantes, se acostaban en fornicación con las mujeres que cuidaban el templo. O sea, dentro del mismo templo caían en fornicación. Una vida totalmente, hermanos, de mal testimonio. La gente se quejaba, Elí, tus hijos me han hecho esto, tus hijos han hecho lo otro.
ya tienen la respuesta. Entonces, ¿cómo podían servir a Dios? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo estaban? ¿Por qué Dios permitió que sigan ellos haciendo la obra de Dios? Ah, interesante. O sea, tú estás alegando el libre albedrío de los hijos. Ya, muy bueno el punto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien lo que ha dicho nuestro hermano Steven o no? Y si vamos a hablar, hermanos, escuchen bien lo que te voy a decir, porque esto te va a turbar un poco. A mí me gusta turbar a la gente. Este, podríamos retroceder hasta Aarón, ¿verdad? Sus dos hijos también se acuerdan, presentaron delante de Dios incienso extraño. ¿Y qué pasó, hermanos? Salió fuego, los consumió a ambos. Algo semejante pasó con Elí, ¿se acuerdan? Sus dos hijos. Y es interesante lo que está diciendo mi hermano Steven sobre Elí, porque ellos, dice que mi hermano Steven está diciendo que él los instruyó en el camino del Señor, pero ellos prácticamente usaron el libre albedrío, ¿verdad? Y no quisieron seguir el consejo del Padre. Sin embargo, cuando Dios le envía un profeta a Elí, le llama la atención y le dice: ¿por qué no has puesto tropiezo en el camino de tus hijos? Dios le envía un profeta a Elí, al padre, y le dice: ¿por qué has permitido que menosprecien mis ofrendas? A tus hijos los has engordado y menosprecian las ofrendas del pueblo, dice. ¿Cómo es eso entonces? ¿Y saben por qué les dije que me gusta turbar a la gente? Porque si vamos a hablar, hermanos, de padres que tuvieron hijos así, perdónenme, pero tendríamos que regresar, incluso seguir retrocediendo hasta nuestro mismo Padre Celestial. Creó a Adán y a Eva y sus hijos fallaron. Entonces, ¿estaba mal el padre? Cuando me han hecho esa pregunta, por eso poniéndome este texto, yo le digo: hijo, piensa bien en la respuesta. Porque si tú vas a tomarlo literalmente el texto, tal como está escrito, entonces hasta nuestro Padre Celestial lo tendrías que condenar, porque Él creó a Adán y a Eva y sus hijos se desviaron. Y ahí es donde los muevo a las personas que me hacen estas preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? La que dijo Steven, sí, está muy cercana. El libre albedrío. Tú puedes enseñarle el libre albedrío a tus hijos, pero tus hijos no llevar la sana doctrina. ¿Y ahora qué hago? Si mis hijos no han seguido el camino de su padre, ¿qué hago? ¿Dejo el pastorado? No, yo no veo ni a Samuel, ni a Elí, ni a Aarón que dejaron, y menos he visto que el padre dejara de ser Dios, porque sus hijos fallaron. ¿Me están entendiendo? Esto nos deja una enseñanza muy grande, que si tú quieres el pastorado, sí tienes que honrar a Dios como es digno, y sí tienes que vivir una vida cristiana digna. Y tienes que instruir a tus hijos en el camino del Señor. ¿Está claro? Sí. Y pastor, y si mis hijos no siguen en el camino del Señor, tú sigue adelante. Percátate solamente de que lo que le instruyas a tu hijo sea permanente. Es decir, lo que le instruyas a tu hijo tiene que ser algo constante. Tuviste que haberlo enseñado bien a tu hijo. No cometan los errores que muchos pastores están cometiendo.
han hecho oraciones de este tipo. Yo he escuchado muchos mensajes que dicen: Señor, yo me voy a encargar de tu pueblo, tú encárgate de mis hijos. ¿Será cierta esa oración? ¿Concuerda con el espíritu de las Escrituras? ¿Y por qué lo hacen entonces estos siervos? Y todavía así lo enseñan. El otro pastor que yo les dije, muy conocido, llamado doctor hoy día de las Escrituras: los hijos no son tuyos, entrégaselos a Dios, de una manera totalmente irrespetuosa. ¿Cómo que los hijos no son tuyos? Entonces, si no son míos, ¿de quién son? ¿Del vecino? De verdad que es para agarrar a estos pastores y hacerles ese tipo de preguntas, porque de verdad. Entonces yo no entiendo, si Dios te da los hijos para entregárselos a Él, entonces ¿por qué te manda mandamientos como el de Proverbio 22:6? Instruye al niño en su camino. ¿Por qué te daría a ti ese mandamiento? ¿No cree que el mandamiento se lo debería dar Dios a sí mismo? Porque al final tú se lo vas a entregar y libre tú. Un punto más, ¿sí? Recordando que no es una prédica formal, es una lectura, pero algo que te deja pensando. He escuchado a muchos pastores que agarran y dicen: ustedes no saben el precio de ser pastor, tenemos que estar saliendo a diferentes países, ¿verdad? Lo que ya se han hecho conocidos. No he visto crecer a mis hijos, no he faltado a muchos de sus cumpleaños. No he ido a las reuniones de su colegio, me he perdido muchos recitales. Pregunta: ¿está bien lo que están hablando? ¿Es el precio que un pastor tiene que pagar? ¿Significará eso lo que dijo Jesús: el que ama más a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí? El que ame más a su esposa, a su esposo, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿Será ese el significado? Muy bien dicho, así lo han entendido. Entonces, ¿será correcto lo que dice el pastor? ¿Qué dicen ustedes? A ver, opiniones. El micro, hermana, ahí, para que mis hermanos están ansiosos de responder la pregunta. Acá la hermana. Sí, sí, he escuchado ese testimonio, sí, que los hijos le han dicho a su padre, a un padre que es pastor, en un momento dado, nosotros tenemos, cuando ya sus hijos han estado adultos, nosotros te hemos conocido a ti como padre, pero no como pastor, pero no como padre. Y ahora dice que él, bueno, él ya falleció, ¿no? Pero dice que él compensó a sus hijos jugando golf con ellos. Pero es cierto eso, hermanos. ¿Saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Vuelvo a repetirles, tengo varios años de pastor y es cierto, no me he hecho tal vez tan conocido como pastor internacional, tal vez no me llaman acá a Estados Unidos y cosas por el estilo. Todavía no. Me han llamado, pero no he ido. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Yo creo que nosotros hemos malinterpretado las Escrituras. Yo creo que lo más importante de un siervo de Dios es su testimonio personal. Y yo creo que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Y esto yo quiero dejar sembrado en su corazón de ustedes, en aquellos que son líderes, que tengo que dejar todo y dejar a mi esposa, a mis hijos y estar siempre en diferentes lugares, no verlos. Hermano, lamento decirlo, muchos de los pastores que han hablado así han terminado cayendo en adulterio.
¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quería? No, pues. Creo que nosotros los pastores hemos equivocado el camino. Creo que nosotros, queridos hermanos, ¿sabes qué? No es por nada, pero no hemos pensado en otra cosa sino que en nuestro propio nombre. Ay, es que me estoy haciendo conocido, estoy yéndome por acá, por allá, no puedo dejar de predicar, las puertas se abren. Hermanos, deben recordar que no todas las puertas que se abren son de Dios. Creo que lo más importante que debemos hacer nosotros como siervo de Dios, sierva de Dios, ¿saben qué es? Es guardar tu testimonio personal. ¿Me están entendiendo? Y creo que sí son importantes ir a los recitales de los hijos. Creo que sí es importante, hermano, estar con tus hijos en sus reuniones. Claro, tal vez no puedas estar en todas, porque de verdad, ¿no? Irte a provincia, irte a otro país a predicar, luego regresas. Sí, es cierto, a veces vas a tener que faltar a una de que otra. Pero ¿saben qué, hermano? Como está escrito en la palabra que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, yo creo también, hermano, que muchas veces tú tienes que sujetar tu propio ego, tienes que sujetar tu propia carnalidad por amor a tu esposa y a tus hijos. Y que tú deberías cumplir con tus deberes también dentro de tu hogar. Sino que nosotros, hermanos, de verdad, ¿saben qué? Esto se los digo por experiencia y yo vivo según ese criterio y porque, hermano querido, a lo largo de los años me he dado cuenta que, ¿sabes qué? Tu conciencia no te acusa. Pero en cambio hay muchos pastores que han hecho estas cosas, después se sienten mal y su conciencia les acusa. Pregunta, si el Espíritu de Dios lo guió, ¿por qué se van a sentir mal? ¿Por qué creen después que cometieron un error? ¿Por qué pensar así si después de todo fue Dios el que te abrió las puertas? Entonces ahí nos deja una duda razonable, ¿verdad? ¿Fue Dios el que te abrió las puertas o la emoción tuya? Me estoy haciendo conocido. Alguno de ustedes se levanta como ministro de alabanza y se va a diferentes partes del mundo. Uy, pastor, sí, no puedo ir a mi casa. Después la esposa lo abandona, se va, perdónenme, con otro hombre. ¿Por qué? Nunca estabas en casa. Y luego, miren, todo el precio que tuve que pagar por mi Señor. Disculpen, no creo que fue por tu Señor. Creo que fue por tu vanidad. Creo que ya es hora de hablar las cosas claras. Sino que a veces nos creemos los superpastores que no puede vivir la humanidad sin mí. Pero sin embargo, hermano, cuando yo comienzo a leer el Hechos de los Apóstoles, me doy con sorpresas bien interesantes. Salen siervos que aparecen una o dos veces y luego desaparecen del escenario. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú tienes obligaciones que cumplir. Agarra y se le aparece a un Ananías y le dice, ve y habla a mi siervo Pablo, él está ayunando. Y después lo vuelves a encontrar a Ananías. No. Viene un profeta llamado Agabo, va a haber hambre en la tierra en tal lugar. Y luego aparece una segunda vez dando otro mensaje. ¿Lo vuelves a ver otra vez? No. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú tienes deberes. ¿Me están entendiendo? Sino que a veces, hermano, de verdad, nuestro ego nos traiciona. No, es que se me están abriendo las puertas, hay que aprovechar. ¿Mm? Qué interesante. Pablo se quiso ir en Hechos de los Apóstoles. Lean Hechos de los Apóstoles y entérense. Pablo se quiso ir a predicar a tal lugar y el texto, ¿saben qué dice, hermano? No dice que Satanás lo estorbó, dice que el Espíritu se lo prohibió. Eso sí que es para pensar. El Espíritu se lo prohibió.
sino que hoy en día se ha levantado una excusa muy conocida llamada, ¿cuándo has visto que el diablo envía a alguien a predicar? ¿Puede enviar el diablo a alguien a predicar? Suena desconcertante de verdad escuchar ese texto en las Escrituras, que Pablo quiso ir a predicar a tal lugar y el Espíritu se lo prohibió. ¿Me están entendiendo? No todo, hermano, lo que tenemos que hacer, a veces lo tenemos que hacer como nosotros pensamos. Si yo tengo un testimonio en toda esta zona, hermano, si me he hecho conocido, ¿saben por qué es? Yo he sido conocido, la mayoría me conoce como padre y como esposo. La mayoría, porque yo nunca voy diciendo soy pastor, soy pastor, soy pastor. No, acá tiene mi tarjeta, llámeme cuando tenga problema. No, yo no voy repartiendo así. Y después, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? No sabía que tu esposo era el pastor. No sabía que tu esposo era... Recién se han enterado cuando nuestros hijos ya están grandes. Ah, y la hermana Rosario que se congrega acá, le ha dicho eso el otro día. Yo a mi esposa le dice, yo nunca te vi a ti en las reuniones, siempre lo veía a tu esposo. ¿Te das cuenta? Y hay varias personas. Ahora los jóvenes que estudiaban con mis hijos, a veces me lo encuentro y algunos ya saben que soy pastor. Yo nunca lo dije, pero me dicen, pastor, me dicen. Y yo me quedo impactado, pastor. Tu testimonio, tu testimonio como padre. Amén, hermanos. Así que si alguno de ustedes es levantado y comienza a crecer, hermanos queridos, siempre con tranquilidad crezca. No te satures de que, caramba, no, no van a poder vivir sin mi música o sin mí como pastor. No. Si tienes cosas que hacer con tus hijos, cúmplelas. Si tienes cosas que hacer con tu esposa, cúmplelas. ¿Me han entendido? Sí, sí. O sea, lo único que les digo, hermano, cuídense de sí mismos, porque a veces el ego es lo que te impulsa. No, que me estoy haciendo conocido mi música. Qué tristeza me da haber sabido, no voy a decir nombres, pero ministros de alabanza que han comenzado muy bien, jovencitos, excelentes canciones, virales, y ya se separaron de su esposa. Y no es uno, son varias personas que le está pasando eso. ¿Por qué? Lo importante es que tú tienes que aprender a cuidar tu matrimonio, tienes que cuidar a tus hijos. También la otra noticia, también muy triste, de los pastores que han tenido hijos y ahorita están en las drogas o en la cárcel. Pastores internacionales que llenan estadios. Y a veces uno dice, no lo puedo creer. Y surge la pregunta, ¿pero por qué? Y de verdad, estos pastores a veces contestan, porque me dediqué a las cosas de Dios. Y perdónenme, pero eso es un mal precedente. Entonces, ¿qué? O sea, que yo me dedico a las cosas de Dios y mis hijos se pierden. Siempre hay que ser prudente con todas estas cosas, queridos hermanos. ¿Me están entendiendo? Cuiden sus hogares, cuiden a su familia, cuiden a su padre y a su madre. Sí, tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que amar a sus hijos. Sé que van a faltar algunas reuniones de colegio, sé que a veces no van a poder estar en uno que otro cumpleaños, pero tú debes agarrar y organizarte bien de tal manera de procurar cumplir. No, el ser pastor no te quita, hermano querido, por si acaso,
o el ser líder en alguna área de la iglesia no te quite en ningún momento tu responsabilidad como padre, como esposo, esposa, no, por si acaso. Ya es tiempo de que alguien les hable a la iglesia de esto, porque de verdad nos hemos equivocado rotundamente y nuestros hijos han terminado pagando las consecuencias. ¿Sí? Muy bien, sigue diciendo la palabra, versículo 6, no un neófito. Ay, hijito, gracias. Muchas gracias, Luis. No un neófito. ¿Qué cosa es un neófito, pastor? ¿Qué cosa es un neófito, hermanos? Uno que no tiene experiencia, uno que no tiene conocimiento. ¿Qué más? O sea, uno que no tiene conocimiento se ha desmayado. Es una broma, hermano. Ya, bueno, la palabra neo significa nuevo. Neo. Y fito es creyente. Nuevo creyente. O sea, cuando está diciendo no un neófito, no que un hermano que sí, muy entusiasta, tiene recién 2 meses, 3 meses, y ya lo estás poniendo a predicar, ya lo estás poniendo a servir. No, eso significa neófito. No se toma un neófito a un recién convertido. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, no se debe de hacer eso? Mira lo que dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No dice simplemente, hermano, se aparte de la fe, caiga en condenación del diablo. Mucho cuidado. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este punto, hermanos, es muy importante, ¿saben qué? Que lo tengan presente. Miren, escuchen por favor. Tú eres pastor, ya, todos hemos cometido en algún momento algún error en nuestras vidas, pero ese error debe estar en el pasado, ¿sí? Ahora, si tú tienes 10 años de pastor y ese error está aquí a 2 o 3 años, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿ve? O sea, si tú has cometido errores y tienes 10 años de pastor, el error no pudo haber sido reciente. Tiene que estar en tu pasado. Ahí es donde tú comienzas a discernir a las personas. Y por eso vas a encontrar, hermano, ahí te vas a dar cuenta quién es quién. Porque yo he encontrado en mi camino, hermano, pastores que muy efusivos, sí, hermano, estoy fuego, el fuego, ¿qué más? Mis manos, hermano, mira cómo están rojitas, están pero fuego. Venga, le voy a poner la mano y la gente se cae, qué tremendo, fuego. Pero yo ya he aprendido, ya he tenido experiencia con ellos. Y cuando les pregunto, de frente yo les digo nada más, ¿hace cuánto tiempo te has reconciliado con el Señor? Hace 2 o 3 años. Y antes de eso, ¿cuándo fue tu caída? Hace 2 o 3 años. Y antes de eso, y sigue. ¿Cuántos años tienes en la fe? 20, 25 años. Y cada 2 o 3 años está cayendo. Por eso es que está fuego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás permaneciendo fiel, hermano, ya no es por nada, hermano, disculpen, ya no saltas, ya no corres. Estás pasando por decenas de batallas. Te han herido, te han lastimado, te han destrozado. Ya no eres el mismo que cuando comenzaste. Yo ahí voy comenzando a darme cuenta. Cuando veo esos fuegos, yo me gozo, sí. Pero lo malo es que ellos quieren enseñarnos a nosotros cómo debemos ser como pastores. Y ahí es donde los tengo que frenar. Le digo, sé prudente, hijo, tú recién estás comenzando. Nosotros ya tenemos recorrido. Hemos luchado la buena batalla de la fe, nos han herido, nos han asaeteado, nos han traicionado, nos han apuñalado por la espalda. Tú recién estás comenzando, sé humilde.
Pero no, quieren que nosotros lo imitemos a ellos. ¿Me están entendiendo? Por eso ustedes, hermanos, siempre mantengan una conducta sobria. Si no saltas, hermanos, escuchen este pedacito. Si vas a una iglesia en la cual todos están saltando, sobre todo los pastores, yo he visto, hermano, perdónenme, pastores que de verdad hacen el ridículo. He estado en presentaciones donde hay pastores que comienzan a hacer de todo para mostrar que también ellos son así, vivo fuego, y hermanos no saben qué hacer, comienzan a hacer movimientos, perdonen, tontos, para demostrar que el Espíritu de Dios se mueve. Yo cuando voy a esos lugares yo me quedo quieto, yo hago lo que hago acá, levanto mis manos, adoro al Señor. Y si alguien me quiere enseñar cómo se debe de adorar, que tengo que moverme, que tengo que hacer espectáculo, yo le detengo la mano. Un momentito, hijo. ¿Sabes qué? Yo no hago espectáculo. Yo adoro a un Dios vivo. Pero el Espíritu de Dios, y yo te hablo de Jesucristo, muéstrame en las Escrituras a Jesucristo, le digo, haciendo espectáculo como tú lo estás haciendo. Cuando le hablo de la palabra, hermano, se van para otro lado. No quieren discutir la palabra. Muéstrame a Jesucristo ahí revolcándose en el piso como lo están haciendo ustedes. ¿Cuándo lo viste a Jesucristo danzar? Y yo no estoy contra la danza, yo no estoy contra la danza. Es más, algunas veces me quiero soltar y como un trompo acá y comenzar a danzar para mi Señor. Pero no estoy contra la danza. Pueden danzar si a ustedes gusta, alguno de ustedes es un trompo, salga y dance, yo no voy a hacer problema a nadie. Pero no permito, escuchen, que alguien me venga a imponer su espiritualidad a mí. Y tampoco aprendan, hermanos, esto de mí, sigan mi ejemplo, no hagas ridiculeces tratando de imitar a los otros o comenzar ahí, Señor, sí, yo también siento el fuego, y comiences así. Una vez, hermano, yo estaba echado en mi camita y una vez estaba dormido y una vez sí me sacudió así el Espíritu. Una vez en mi cama cuando estaba durmiendo, y fue un torbellino que yo comencé y me desperté y así, y se me metió por la cabeza y comenzó todo mi cuerpo, comencé así. Una vez. Sí me pasó, pero nunca me ha pasado en la iglesia. Y ¿saben qué? Yo prefiero que no me pase. ¿Por qué? Puedo turbar a alguien que está viniendo nuevo y dice, ¡ay, qué miedo! ¿Qué es esto? Se va y ni más vuelve a venir a la iglesia. De verdad, con los años que tengo he visto cosas, cómo blanquean los ojos, así, hermanas, se parecen zombies. Y yo digo, ojalá que nunca me pase eso. En vez de sentirme bien que el Espíritu hace eso, hermano, la gente se va de la iglesia. Una vez me acuerdo que yo estaba por la Plaza Mancocapa, no me estoy burlando de esas cosas, sino que, hermanos, son de tropiezo. Yo me acuerdo que había un grupito, ustedes saben que a veces en la Plaza Mancocapa se ponen a alabar, ¿no? Hacen un círculo los creyentes. Y la gente, hermano, había necesidad de escuchar, porque ¿sabe qué? La gente comenzó a acercarse. Y yo esa vez, hermano, estaba deprimido. Yo en ese tiempo todavía sufría de depresión, era creyente, y yo siempre he dicho, quiero escuchar la palabra. Y me comencé a ir en dirección a ellos, y ahí vi que había necesidad, porque dos jóvenes de aproximadamente 23 años cada uno, eran pareja, se estaban abrazando, comenzaron a escuchar que por allá comenzaron a cantar alabanzas y a predicar, acérquense para escuchar la palabra. Y me sorprendió, me impactó. El joven le dice a la chica, la tenía así abrazada, estaban delante mío, hacía 2 metros nada más, y le escucho que le dice, vamos a escuchar la palabra. Y la chica, vamos pues, le dice.
Y se comenzaron a acercar y justo cuando se están acercando, una chica comienza a decir,
son cosas que pasan los pastores. Amén. Muy bien, sigamos con la lectura. Ya nos estamos acercando al final. Hermanos, ¿le parece bien si llegamos hasta la 1 de la tarde para que puedan tener tiempo de descansar? Yo sé que es feriado, yo sé que algunos de ustedes han estado trabajando duro. Entonces, bueno, en realidad todos, ¿no? Porque incluso los que se quedan también tienen que cocinar, lavar la ropa y lo demás. Muy bien, seguimos leyendo, ¿sí? Vamos a terminar con el capítulo 3. Estamos en requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben notar, hermanos, otro punto, que los diáconos, tanto como los obispos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? Por eso es que yo siempre digo, un pastor debe tener a la mano otra persona que sea administrador. ¿Saben por qué? Porque si el pastor se va a estar encargando de las finanzas, su corazón puede ser desviado y va a suceder. Por eso es que no puede el pastor estar agarrando el dinero ahí. Ya tenemos una iglesia grande, hay bastante dinero, el pastor recibe, ¿no?, bastantes diezmos, ofrendas, y ahí es donde el pastor se puede perder. ¿Por qué se puede perder? No debe manejar él el dinero, jamás. Lo debe de hacer una persona a su lado. Su tesorero, yo lo llamo administrador. Debe llevarlo otra persona. ¿Para qué? Para que tu mente no se desvíe, porque el dinero es muy fácil, cuando tú estás ganando dinero, de que se desvíe, de que puedo hacer esto, que puedo hacer el otro. ¿Me entiende? Y no es bueno eso. Sí, tiene que cuidarse a sí mismo. Yo por eso siempre digo, cuando voy a hacer una obra, no, otro tiene que ser el que administra el dinero. 9. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. La limpia conciencia no puede faltar ni en un diácono ni en un obispo. Y estos también sean sometidos a prueba primero. No se ha podido encontrar exactamente un registro de a qué se refiere que sean sometidos o cómo se probaba. Sin embargo, yo sí a las personas, hermano, que trabajo con ellas, yo los voy probando, sí. A mí sí me gusta probar a los hermanos y a las hermanas. Cuando viene alguien y me dice, sí, soy el pastor fulano de tal, escuchen y aprendan, siervo de Dios. Yo no necesito que me dé referencia, yo no pregunto en qué instituto has estado, si eres laico, no. Yo lo recibo, comenzamos a conversar, no dejen que suba al púlpito. No, si recién estás conociendo a alguien, no dejes que suba al púlpito. Tú no sabes quién es, tú no sabes qué enseñanza tiene, tú no sabes cuál es su grado de madurez, aunque lo pueden sacar como pastor. Yo lo que hago de inmediato es conversar con la persona. Me pueden decir que es teólogo, pero yo lo único que hago, me pongo a conversar. En lo que dice, tú vas a saber cuánto conocimiento de Dios tiene. Y en su comportamiento. Por eso cuando yo tengo una conversación con alguien que dice que es teólogo y comienza a exaltar, y que quiere hacer lo que le da la gana, no importa que sea teólogo, no importa que sea de instituto, no importa que sepa griego y hebreo, a esa persona no lo reciban, así como les estoy diciendo. Pueden permitirle que venga, tal vez, si no es de tropiezo a nadie, pero no permitan que suba al púlpito. Solamente escuchen lo que habla y te vas a dar cuenta. Si está hablando mucho de prosperidad, elimínalo de tu camino. Si está hablando cosas, siempre está hablando, escuchen, no, el Señor es misericordioso, Él levanta al caído, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Ya, tal vez te estés encontrando
con un prevaricador, uno que para cayendo y abusa de la gracia. Yo de todo esto, yo por eso, yo no tengo problemas en conversar con alguien, simplemente yo calladito estoy escuchando lo que dice y de acuerdo a eso me muevo. Incluso puedo permitir que una persona, por lo que está hablando, llegue a predicar en el púlpito. Sí, porque el Espíritu de Dios da testimonio de que Él es un hijo de Dios. Pero eso es cuando tú estás ejercitado en dones espirituales. Por eso es que yo les digo, utilicen los dones en todo, hermano, incluso en sus ventas. ¿Por qué camino ir? No le digas, Señor, guíame. No, tú escoge, tú ve, tú y el Espíritu Santo son uno. Escoge el camino. Tú, voy a ir por acá en el nombre de Jesús y me va a ir bien. Punto. ¿Me han entendido? Seguimos. 11. Allá, el 10 nos faltó la última parte. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 11. Las mujeres asimismo, ¿se dieron cuenta? Acá sí habla de mujeres. En cambio en el obispo se han dado cuenta que no habla de mujeres. ¿Por qué? Porque como dijo el hermano Steven, sí es cierto, los diáconos son servidores. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12. Los diáconos, otra vez vuelve el varón. Y un dato más sobre el 11. Se ha llegado a creer que cuando habla de las mujeres se está refiriendo a las esposas de los diáconos. ¿Ya? Hay esa doble interpretación, que puede ser considerada que las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, se está hablando de las esposas de los diáconos. Pero hay otro grupo que dice que no, se está refiriendo que una mujer sí puede ser diaconisa. ¿Ya? 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. No pueden estar saltando de aquí para allá. Sí, mi hermana. Gracias por tus comentarios, hermana. Tus comentarios son coloquiales. 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, escuchen este pedacito, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este texto llama mucho la atención. ¿Por qué, pastor? Porque los diáconos son aquellos, como dijo el hermano Steven, que se encargan de ayudar, no solamente en las cosas de servicio, sino también, por ejemplo, en la limpieza, en el orden de las bancas. Hermanos, es bien interesante ese punto. ¿Por qué? Porque acá está diciendo claramente, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Ahora, ¿delante de quién? Mire lo que dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como dando a entender que Dios te confía, te puede confiar a ti cosas. Como un diácono que hace poco ha estado sufriendo con su esposa bastante en Argentina. A él se le encomendó el templo y para que él como diácono pueda vivir en el templo, haciéndose cargo de todo, pues, ¿no? Limpieza del templo, prepararlo para los servicios. Y él ha estado cumpliendo más de 20 años ahí. Prácticamente era su casa. ¿Y qué pasa? Los hermanos encargados, porque tienen otras congregaciones, han estado cayendo en faltas de adulterio y de tomar dinero de las iglesias. Y el varón, el diácono, se ha enterado sin querer, estuvo presente en una reunión y se enteró de todo lo que están haciendo los líderes mayores. ¿Y qué ha pasado? El diácono
verdadero hace lo que este varón ha hecho. Ha presentado una carta diciendo lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Los hermanos mayores los están cubriendo a los pastores que han estado haciendo las cosas mal. ¿Y sabe qué ha pasado con este diácono que ha salido? Lo han sacado del templo, si era su casa. Lo han sacado del templo. Ese es el precio de ser irreprensible. ¿Se dan cuenta? Y ha tenido que seguir adelante y ya todo ya estalló, ya salió en las noticias y ha salido dando su testimonio. Tenemos que entender, siervo de Dios, que tú tienes que cumplir con tu función, sea de limpiar el templo, sea de ordenar, hacer lo que estás a cargo de una biblioteca dentro del templo, del equipo de computación. Tienes que ser responsable. ¿Y saben qué? Esos siervos son los que Dios le va confiando responsabilidades cada vez mayores. Por eso es que el diácono puede terminar siendo un día pastor o maestro, porque estás ejerciendo bien tus funciones. Amén. El misterio de la piedad, 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuchen, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, deben tener mucho cuidado. Este va a ser el último punto que voy a tocar. De ahí terminamos leyendo. Escuchen bien y presten mucha atención. Vas a encontrar a personas que te van a decir, porque Pablo cuando le escribe a Timoteo, le escribe en el capítulo 2, ¿se acuerdan que vimos brevemente? Yo ya les había predicado sobre la mujer si puede ser pastora, ¿se acuerdan? Ya, así que no profundizamos en el ayuno pasado. Pero hay muchos pastores que han agarrado y han dicho, no, la carta a Timoteo no está hablando de que era para todas las iglesias, era solamente para la iglesia de Éfeso. ¿Me han escuchado? Eso es lo que estos pastores están diciendo. No, pero la carta a Timoteo, donde se habla que la mujer no puede ser pastora, vuelvo a repetirles, estos pastores dicen, era solamente para la iglesia de Éfeso, no era para la iglesia en general. Pero este texto que acabamos de leer contradice lo que estos pastores están diciendo, porque mira lo que dice el apóstol Pablo en este texto, 15, para que si tardo, escuchen, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? ¿Qué es qué? O sea, no está hablándole solamente a la iglesia de Éfeso, no, ¿no es cierto? Le está hablando a la iglesia en general. Y deben tener mucho cuidado, hermano, porque estos pastores son conocidos y te tocan y te tratan de dirigir a ti tu manera de pensar diciendo que no, el libro de Timoteo fue solamente para la iglesia de Éfeso. No, no es verdad. Enséñale este texto y dile lo que tú estás diciendo no es bíblico, porque acá está. Y enséñale las pruebas. Porque ahorita hay muchos varones que se están levantando diciendo, no, pero ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Creyendo que es un complot contra las mujeres. No hay ningún complot contra las mujeres. Fue Dios el que determinó ese punto. ¿Está claro? Y nosotros tenemos que creer, aceptar y enseñar lo que está escrito en la palabra. No se trata de que es un complot contra la mujer. No hay ningún complot en esto. Simple y sencillamente Dios ha enseñado algo y nosotros tenemos que enseñar la sana doctrina. Pastor, ¿y tiene algo de malo que la mujer sea pastora? Esa pregunta deberían hacérsela ustedes. Si Dios está diciendo que no, la mujer no fue puesta para enseñar o ejercer grado de autoridad sobre el hombre, para enseñar, entonces Dios es el que está diciendo que no.
¿Me están entendiendo? Entonces nosotros tenemos que comprender ese punto, que el mandato no vino de Pablo, vino de Dios. Otro concepto que van a encontrar errado ahí es de que Pablo era machista. Otro concepto que van a encontrar errado ahí es, no, lo que pasa, pastor, ¿sabe qué es? Que ellos eran de Oriente, son otra cultura, nosotros somos de Occidente, tenemos otra cultura. Tampoco eso es válido. ¿Por qué, pastor, no es válido? Porque deben recordar que Dios escogió al pueblo judío para ser ejemplo de las naciones, luz de las naciones. Por lo tanto, lo que Dios le enseñaba al pueblo judío era cómo debían ser todas las naciones alrededor. ¿Me han entendido? Todas esas cosas ustedes deben conocer cuando tengan hermanos, que son hermanos en Cristo por si acaso, pero que en vez de aceptar las escrituras y lo que enseña la palabra, están comenzando a adoptar posiciones. Ellos están comenzando a tomar posiciones. Y lo peor, posiciones que no son bíblicas. ¿Me están entendiendo? Tienes que estar preparado, hermano. Pastor, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué le está dando énfasis en este momento? Es que saben que, hermano, por cosas como esa, si hoy en día tú comienzas, mira, las escrituras te está diciendo, la mujer no puede ser pastora. Y tú agarras y dices, no, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué le vamos a hacerle eso a la mujer? ¿No te das cuenta? No estás aceptando lo que Dios dice. Te estás comenzando a desviar de la verdad. Y eso es lo que ha pasado en la actualidad. Hay iglesias, por ejemplo, ustedes se deben haber enterado por internet, que ¿qué pasa? Han agarrado y han dicho, venid basado en ese texto, venid a mí todo lo que está cargado y trabajado, vengan todos los homosexuales, acá lo vamos a recibir en nuestra iglesia. Vengan todos, acá recibimos. Acá no discriminamos a nadie. ¿Está bien eso? ¿Te das cuenta cómo en apariencia estás actuando, entre comillas, con un falso amor, una falsa misericordia que no proviene de Dios? Sin embargo, si un hombre y una mujer es homosexual y quiere conversar contigo, por ejemplo, un día tiene problemas, está abrumado, no soporta el peso que está llevando y quiere conversar contigo, puedes compartirle la palabra de verdad, la palabra de verdad, para que pueda tomar una decisión por Cristo y decirle que Dios la puede sacar de ese conflicto. Porque después de todos, hermanos, he encontrado que estas cosas son estados mentales, es decir, tus creencias, y si son tus creencias pueden ser rotas, pues destruidas. ¿Me han entendido? Entonces nosotros tenemos que estar listos para enfrentarnos a estas diversas situaciones. Dime, hijita. Sí. Hay un texto en Salmo 68, también se los enseñé hace un tiempo atrás, que Dios en estos últimos tiempos iba a levantar un ejército de predicadoras. Pastores, no es lo mismo predicadora que pastor, no. Predicadora es la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Salió que Jesús trató con ella y se fue, ¿se acuerdan? A Samaria y le contó, he aquí un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Y todo el pueblo por su testimonio, ahí está la predicación, vino en pos de Jesús. Y gracias a esta mujer, el Señor tocó a la multitud y se convirtieron. ¿Me están entendiendo? También, por otro lado, vamos a leerlo acá más adelante, o si no en segunda de Timoteo tal vez, cuando dice que las mujeres también enseñen a las mujeres más jóvenes
Claro que la mujer puede enseñar también a las mujeres mismas. ¿Me están entendiendo? Sí, sí hay enseñanza de ese tipo. Pero en líneas generales, yo lo que les aconsejo a ustedes, manténganse dentro de lo que está escrito en la palabra. No por machismo, no estamos haciendo machismo, ni nada por el estilo. Simplemente haciendo las cosas que son correctas. Hermanos, ya que estamos aquí, permítanme unos minutos para explicarles algo. Una vez, una historia de que en Suecia había fallecido el esposo y la esposa se había quedado a cargo de la obra. La hermana me viene con... Ese tiempo estábamos vendiendo nuestra ropa acá con mi esposa. La hermana la obra. Ya le aprendan esto, aprendan a contestar ese tipo de preguntas. ¿Puede tomar la hermana la obra? Yo le digo, hay gente capacitada dentro de la iglesia que pueda tomar ese cargo. Me dijo sí, hay, sino que el pastor en vida sí preparó a que puedan tomar cargo de maestro y de pastor en algún, pero falleció, no terminó de hacer la obra, pero sí 3 o 4. Entonces le digo, la hermana tiene que, escuchen, escuchen, era uno de ellos el cargo de pastor. Ya, en caso, hermana, de que en la iglesia no haya 3 o 4, no hay ni uno, porque también en otra iglesia se presentó ese caso y también me preguntaron, solamente que en ese caso había un hermano, uno nada más, que sí está preparado para tomar el pastor, pero ¿saben qué? No quería dejar su trabajo. No, yo, porque ya había visto todo el problema que hay, todos los conflictos que hay de por esta causa. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Sí, no había. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, yo sí le dije, entonces que la hermana se quede. Escuchen bien, ¿ah? En este segundo caso, no había ningún predicador, no había ninguno, y el que había no quería dejar de trabajar, porque sabían los problemas que pasan los pastores. Y entonces agarró y dijo, le digo, hermana, entonces que la hermana que está a cargo, que había fallecido, no el pastor, se quede a cargo, llegue la persona indicada. En ese caso, una mujer sí puede tomar el pastorado, ojo, bajo esas circunstancias explícitas, porque ella es la más preparada y no hay otra persona que asuma. ¿Qué va a pasar con las ovejas? Entonces tú tienes que usar sabiduría e inteligencia. Pero le dije a la hermana que una vez que llegue la persona adecuada, entregue el cargo a la persona adecuada. Entonces siempre hay que trabajar con sabiduría y con inteligencia. Amén, hermanos. Acá nos saluda, saludos de Ruth Martínez de Comayagua. ¿Está bien, pastor? Comayagua, Honduras. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestra hermana que nos está viendo y está aprendiendo la palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a terminar el 16, ¿le parece? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y acá también, mira, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga y añada bendición a su santa palabra. Amén. Hasta aquí vamos a llegar a la lectura. Solamente hemos avanzado un capítulo, pero bien, bueno, no tan bien explicado, pero sí tratando de responder las preguntas más importantes que haya. ¿Ya? Voy a invitar a mi hermana Flor que continúe y ya para dirigirnos al término de el servicio. Bendigo a mi hermana Ruth Martínez de Honduras. Que el Señor la siga bendiciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos.